Amados, el título de esta prédica es La medida de fe que recibiste. Amén. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de un tema que es muy importante para los hijos de Dios. Vamos a hablar acerca de la medida de fe. Y vamos a comenzar con Romanos capítulo 12, el versículo 3, por favor. Romanos 12:3, lo puedes ver ahí en las pantallas, dice la Escritura. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Wow. De acá en Romanos 12:3 Pablo está hablando y en primera instancia les está advirtiendo, les está aconsejando, exhortando a estas personas de que piensen con cordura. ¿Cuál era el contexto de este pasaje? Es de que había personas que estaban menospreciando a otras. Entonces Pablo les dice: no, tengan cuidado, nadie se crea más que a otro, evalúense cada uno de ustedes. En otras palabras, les estaba diciendo: tengan siempre un corazón de humildad, un corazón con mucha mansedumbre. Y en la última parte del versículo 3 dice algo muy importante que lo vamos a desarrollar en esta mañana. Dice: háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Wow. Cada uno de nosotros, amados, desde que nos hemos convertido al Señor Jesús, desde el momento en que tú le has entregado tu vida, has recibido una medida de fe. Digamos fuerte: fe. Esa medida de fe que hemos recibido tenemos que empezar a desarrollar, tenemos que empezar a multiplicarla, porque la fe que has recibido de parte del Señor va a marcar la diferencia. Pero si tú fortaleces tu fe, tú empiezas a multiplicar esa fe, vas a ver la mano poderosa del Señor. Y vamos a comenzar desarrollando y recordando qué es la fe. Repasemos lo que significa la fe. Hebreos 11:1, lo puedes ver en la pantalla, dice la palabra: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Wow. En primera instancia, en Hebreos 11 se nos da a conocer de que la fe habla de una realidad, pero que no podemos percibir. La fe habla de que de repente tú estás seguro, tienes la certeza de que Dios está operando, pero aunque tus ojos no lo puedan ver, tienes una convicción genuina en tu corazón. Quiero que podamos volver a leer este mismo pasaje, pero lo vamos a leer de acuerdo a la versión de la traducción al lenguaje actual, que amplía más el concepto. Hebreos 11:1, según esta traducción, dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. ¡Wow! Es estar totalmente seguro, que no haya duda en nuestros corazones. Dice: es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se puede ver. Y acá la Escritura está hablando acerca de la fe. Y nos dice de que es estar totalmente seguro, es estar totalmente convencidos de que algo existe, aunque tus sentidos no lo puedan ver o no lo puedan percibir. Eso es fe. Amados, los hijos de Dios estamos llamados a desarrollar esta fe. ¿Por qué creemos en un Dios que no podemos ver? Por la fe. En la palabra dice que por la fe fueron constituidos los cielos y la tierra. De donde no había nada en el cosmos del universo, Dios dice de que creó a los planetas, creó las constelaciones, las estrellas, los cometas y todo lo que aún el ser humano ni siquiera ha llegado a conocer. Amados, es por la fe que podemos ver la mano de Dios. Amén. Es importante de que en este tiempo nuestra fe se fortalezca. ¿Por qué? Porque los días en los cuales vivimos en la tierra son sumamente complicados. Vimos, obviamente, y hablábamos hace un momento acerca de los incendios forestales en nuestro país, la destrucción del medio ambiente, el cambio climático, las guerras, los rumores de guerras, las enfermedades. Y es cuando Dios quiere que la iglesia se fortalezca en la fe. Tú como hombre, como mujer, como hijo e hija de Dios, tienes que fortalecer tu fe.
Dice la palabra de que en los postreros días, aún el amor de muchos se enfriará, por cuanto la maldad se va multiplicando. Es ahí cuando nosotros tenemos que decir: Señor, fortalece mi fe. No permitas de que haya duda, no permitas de que de repente yo me haga débil en la fe y empiece a tambalear e incluso me desvíe. Amados, y en medio de la fe quiero ponerte el ejemplo de dos granjeros. Dice la historia de que habían dos personas en el campo que estaban sufriendo sequía y ambos estaban cultivando la tierra. Ambos, cada uno por su cuenta, empiezan a orar y le piden ayuda a Dios. Le dicen: Señor, por favor, envíanos lluvia. Mira que los sembradíos se están secando, necesitamos lluvia. Mira la sequía que hay en nuestro país o en el lugar donde nos encontramos. Y ambos empiezan a orar e interceder. La historia cuenta de que ambos terminan su oración, pero solo uno empezó a preparar el campo, a labrarlo, confiando de que Dios iba a mandar la lluvia. La pregunta es: ¿cuál de los dos tuvo fe a la hora de orar? El que preparó la tierra, ¿sí o no? El que después de orar se puso manos a la obra y empezó a preparar la tierra, confiando de que Dios iba a mandar la lluvia. Y debido a su fe, el Señor envió la lluvia. Amados, qué importante es de que cada vez que tú ores, creas, pero de todo corazón, que lo que estás orando, el Señor lo va a responder. Eso es fe. Y es como que las personas te pueden decir: pero oye, ¿sabes? Es tan difícil, mirar que esto parece algo imposible. Pero tener fe es caminar sobre las aguas. Cuando de repente el Señor Jesús se aparece a los discípulos caminando sobre el agua, los discípulos aterrados dicen: es un fantasma. El Señor les dice: no tengan miedo, soy yo. Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas. Y el Señor lo llama. Pedro empieza a dar los primeros pasos y dice de que al ver la tempestad, el viento, empieza a dudar y se empieza a hundir. Y el Señor lo reprende y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amado, lo cierto es de que en medio de los conflictos que podemos vivir sobre la tierra, van a venir esos momentos de tormenta, de prueba, huracanes, que te pueden hacer tambalear en la fe. Pero el Señor nos dice: no dudes, ten fe en mi santo nombre. Amados, los mismos discípulos le pidieron al Señor: aumentanos la fe. ¿Cuántos de nosotros no le decimos: Señor, aumenta mi fe? Señor, quiero creer por cosas mayores. Y es cuando Lucas 17, del versículo 5 al 6, lo puedes leer, dice la palabra: los apóstoles le dijeron al Señor: muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Los discípulos le estaban pidiendo ayuda, le decían: Señor, queremos realmente de que nuestra fe se multiplique, necesitamos tu ayuda. Y el Señor le responde en el versículo 6: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol de moras: desarráigate y plántate en el mar, y él les obedecería. ¡Wow! Ustedes recordarán de que una semilla de mostaza es un grano sumamente minúsculo. Y el Señor decía: si tuvieran fe como el grano de una mostaza, ¡wow!, y no dudaran en el corazón, le dirían a un árbol: andate, trasladate al mar en el nombre de Jesús. Y el árbol literalmente es como que quitaría sus raíces y se trasladaría y se plantaría a las orillas tal vez del mar. Vamos, el Señor decía: tengan fe. La pregunta es: ¿cómo aumentar, multiplicar y fortalecer la fe? ¿Cómo podemos multiplicar nuestra fe en el Señor? Romanos 10:17, quiero que lo puedas anotar, atesorar en tu corazón. Dice la palabra: así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Wow. Amados, qué importante es de que en estos tiempos fortalezcas tu fe. ¿Cómo lo puedes hacer? Mientras más palabra de Dios escuches, más tu fe se va a fortalecer. Amén. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. Digamos fuerte: oír. Amados, qué importante es de que tú escuches la palabra de Dios. Aprovecha ahora las redes sociales, el internet. Qué privilegio de que cuando tú tengas inmediatamente tiempo puedas entrar a YouTube
y escuchar las prédicas de la cumbre. O sea, qué privilegio más grande. ¿Cuánto hubiesen deseado los discípulos tener tal vez internet en esa época, ¿no? Y decir, Señor, voy a volver a escuchar tu prédica, Señor Jesús, voy a volver a escuchar las bienaventuranzas. Y eso no por la gracia de Dios que el Señor plasmó en la Biblia, cada una de las enseñanzas del Señor, las enseñanzas del reino de los cielos que necesitamos para multiplicar nuestra fe en la tierra. Amados, cada uno de nosotros no estamos por casualidad en el planeta. Y quiero que tomes esto muy en cuenta. Dios te puso a propósito en la tierra para que a través de la fe que Él ha depositado, esa medida de fe que tienes en tu corazón, wow, su reino se siga expandiendo. Solo necesitamos fe para que el Señor siga usando las vidas en gran manera, para que el reino de los cielos se manifieste en la tierra. Recordemos que la visión de la congregación que amor, amados, es establecer el reino de Dios y su justicia sobre la tierra. Creemos que cada vida que viene a la congregación, Dios la va a levantar en fe para que su reino se siga extendiendo a los cuatro vientos. Fortalece tu fe, no dudes, no dejes de que los afanes de la vida, te hagan dudar o te hagan hundir en medio de esas aguas turbulentas. Amados, el Señor está intercediendo para que no nos falte la fe. ¿Sabías eso? El Señor sabe lo que es estar sobre la tierra, sabe de que es complicado estar en este planeta y habitar en un cuerpo de carne. Es por eso de que la buena noticia es de que el Señor está orando por nosotros. Y puedes verlo en Lucas capítulo 22, versículo 32, cuando el Señor empieza a rogar por Pedro, dice, pero yo he rogado en oración por ti. Wow. Le está hablando ya a Pedro, a Simón, le dice, vos me vas a negar 3 veces, le dice, pero vas a flaquear en la fe, pero yo estoy orando para que a pesar de lo que vas a vivir, no vuelvas atrás. Yo estoy rogando por ti. Amados, qué impresionante es entender que el Señor está orando por cada uno de nosotros para que no nos falte la fe. Cuando vengan esas circunstancias adversas, el Señor dice, estoy orando por ti para que tu fe no falte, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Wow. Y Él está dando un propósito de vida a Pedro. Está diciendo, una vez de que tú te arrepientas, después de negarme 3 veces, después de pecar, yo estoy orando por ti para que tú te fortalezcas y puedas bendecir a tus hermanos en la fe. Bendito Dios. ¿Por qué el Señor quiere que tu fe se fortalezca, amados? Es porque Dios quiere seguir usando tu vida sobre la tierra. No nos podemos dar el lujo de flaquear, no nos podemos dar el lujo de repente desmoronarnos o decir, no, esto es muy difícil, ya no juego, lanzo la toalla. No, porque tú tienes un propósito en Dios, tú tienes un propósito en tu familia, en tu trabajo, en la iglesia, en la sociedad. Amados, Dios quiere multiplicar nuestra fe. Amén. La pregunta es, ¿habrá algo imposible para Dios? Quiero que la puedas seguir en la pantalla. ¿Habrá algo imposible para Dios? Amados, realmente nada es imposible para Dios, ¿sí o no? Amén. Tal vez tú estás esperando un milagro, no sé, en la familia, un milagro, no sé, en el área financiera, en el área laboral, un milagro en las naciones de la tierra. Amados, recordemos lo que Lucas 1:37 dice la Escritura. Dice, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. En otras versiones dice, pues nada es imposible para Dios. Amén. Amén. Nada. Y quiero que recuerdes lo que es Lucas 1:37. Amados, cuando vivimos por fe, realmente no es fácil porque la palabra dice, mas el justo por la fe vivirá. No por lo que digan los demás, no por lo que digan las noticias, no por lo que te vengan a decir tus amistades. Dice, el justo vivirá por la fe. Pero si retrocede, no agradará mi alma, dice el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que si de repente tú estabas creyendo por algo y después dices, ay, no, creo que mejor ya no es muy difícil, o esa actitud, esa conducta, dice que no le agrada al Señor. Amados, vivir por fe implica de que realmente tú te aferres
pero con todo a las promesas de Dios. Amén. Y que empieces a tener la actitud de ese granjero, ¿no? Que después de orar dijo: Señor, yo voy a creer de que me vas a enviar la lluvia y voy a preparar la tierra. Cada vez que termines de orar, ten una correcta actitud. Y en vez de caminar en derrota, en decir no, que tal vez no se va a poder, que tal vez es muy difícil, y que tus palabras te hagan retroceder, ten la actitud de decir: Señor, wow, me pongo en acción porque creo que tú me vas a responder. Amados, ¿cuál es la clave para que los hijos de Dios podamos caminar por fe? Es de que nosotros hacemos todo lo posible y Dios se encarga de lo imposible. Amén. Todo lo que tú realmente puedas hacer en la tierra, hazlo. Todo aquello que puedas hacer sin contradecir las Escrituras, sin caer en pecado, realizalo. Amén. Haz todo lo posible. Y de lo imposible se encarga el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vivimos por fe, no es de que de repente estás echado en una hamaca, ¿no? Oye, me estoy esperando, Dios, respondeme. Señor, ya pues, no, estoy orando. Y te quedes ahí como que pasivo, ¿no? Es de que oramos y nos ponemos manos a la obra. Y empezamos a creer en el Señor. Y empezamos a activar nuestra fe. Hacemos todo lo posible y Dios se encarga de lo imposible. Amados, recordemos de que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está de nuestro lado, ¿quién contra nosotros? Es el ángel del Señor el que acampa alrededor de nuestras vidas y nos ayuda de día y de noche. ¿Cuántos reciben eso? Amén. Amén. Oh, amados, realmente si Dios es por ti, entonces ¿quién contra ti? Debemos desarrollar la fe, multiplicarla, aún como los talentos. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? De repente dice de que una persona empezó a recibir 10 monedas, otra 5 y otra una sola moneda. Dice que el que tenía 10 la multiplicó, wow, y multiplicó las 10 monedas y ahora tenía 50. El que tenía 5 monedas las multiplicó y ahora tenía 20. Pero el que tenía una, dice de que tuvo temor y dijo: uy, no, ¿qué puedo hacer? Mejor voy a esconder esta moneda, no vaya a ser que venga mi amo, venga mi jefe y me reprenda por perder la moneda. Dice la Escritura que regresa a mente el jefe de esas personas y empieza a decirles: ¿dónde está mi rento? ¿Dónde están realmente mis intereses? ¿Dónde está lo que yo les he dado? El primero dice: Señor, aquí está tu ganancia. El segundo dice: Señor, la multipliqué, aquí está. Y el tercero dice: Señor, yo sé de que tú eres muy severo. Tuve temor, escondí la moneda, pero aquí está intacta. Y el Señor lo reprende y le dice: se le va a dar más al que tiene, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene, se le va a quitar. Amados, el Señor quiere que nosotros multipliquemos nuestra fe. En la Biblia aún se habla del don de fe. Oh, amados, en todo tiempo, digámosle: Señor, aún bendecime con el don de fe. Yo quiero tener ese don de fe en mi corazón para creer por cosas mayores. Oh, amados, no vaya a ser que volvamos atrás. Aún la palabra de Dios nos anima y que tengamos la fe. ¿Sabes a qué nivel? Al nivel del Hijo de Dios, al nivel de Jesucristo. Efesios 4:13, lo puedes leer, dice la Escritura: ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Wow. Aleluya. Dice la palabra de que estamos en medio de un proceso. Y en medio de ese proceso tenemos que desarrollar nuestra fe para que seamos cristianos maduros en el Señor, hijos de Dios maduros. Ahora, aquí tiene que apuntar tu fe hasta la medida de Cristo. Tener la fe del Hijo de Dios. Wow, hermanos, estamos llamados a multiplicar nuestra fe. No simplemente te quedes en un nivel ahí estático de fe, no. Tenemos que subir al siguiente peldaño. Tenemos que seguir aún incrementando nuestra fe. Amén. La pregunta, amados, del millón es: ¿por qué es importante que incrementes tu medida de fe? Quiero que lo podamos ver ahí en la pantalla.
¿Por qué es importante que incrementes tu medida de fe? Quiero que prestes atención a lo siguiente. Para que estés firme en la fe cuando cambie el escenario de tu vida. Amén. Amados, tenemos que comprender de que muchas veces el escenario de nuestras vidas va a cambiar. Amén. Uno debe aprender que las temporadas llegan y no se quedan para siempre, sino que se van. Amados, qué importante es entender esto. Cuando uno no se prepara en los días de sol para los días de lluvia, uno no puede cambiar de temporada. Amados, que vengan cambios en tu vida es inevitable. Lo malo es tener miedo a los cambios. Y es cuando uno tiene que estar consciente de que en todo tiempo van a venir circunstancias a nuestras vidas que van a cambiar nuestro escenario. Por ejemplo, ¿no? La pasada semana, gracias al Señor, en las eliminatorias, ¿no? De fútbol, como país pudimos ganarle obviamente al Perú, que no sea una alegría para todos. Pero a mí me llamaba la atención, ¿no? El jugador, ¿no? Del delantero que tenemos en la selección, ¿no? Que tomó la decisión de decir, bueno, hasta aquí llegué, ¿no? Y todo lo que pude, ¿no? Para la selección, y wow, que Dios bendiga realmente a Martins, ¿no? Por todo lo que hizo con la selección, los goles que metió, qué bueno. Pero realmente ahí esto nos tiene que llamar la atención y que adquiramos sabiduría de que nuestros escenarios muchas veces van a cambiar. Es como que su escenario para él de ser jugador ya cambió. Y ahora se va a dedicar tal vez a apoyar a la selección de fútbol, pero en otro ámbito. Su escenario va cambiando. O amados, ¿cuántos jugadores de fútbol dicen y se despiden de repente, ¿no? De los estadios, de las canchas de fútbol y dicen, sí, hasta aquí llegué? Y ahora su escenario cambia. ¿Para qué? Para también ser dirigente de ese equipo de fútbol. Para intentar ser presidentes tal vez de esos clubes de fútbol. Porque sus escenarios van cambiando. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando de repente tú empiezas, ¿no? Obviamente ya a entrar a la etapa de la adolescencia, eres joven, de repente ya sales de la universidad, de repente cambia tu escenario y es la hora de casarte. Cambias de escenario. De repente el Señor te bendice con una carrera, una profesión, y el Señor te abre puertas para un nuevo trabajo y empiezas a cambiar de escenario. O amado, si tu vida está aferrada a tu escenario actual, cuando venga el cambio estarás destruido. Es por eso que no tienes que aferrarte a tu escenario actual, porque tienes que entender que muchas veces las cosas van a cambiar. ¿Y cómo cambiaron las cosas con la pandemia, sí o no? De repente, no, de la noche a la mañana todas las cosas se cerraron, todos en cuarentena, los aviones no tenían lugar para parquear, no estar estacionados en el planeta, y no había dónde meter a los aviones, ¿no? Porque el escenario cambió. Y es que cuando tu fe tiene que fortalecerse. Oh, amados, hay un tiempo donde Dios cambiará tu escenario. Hay un tiempo en el cual de repente las circunstancias van a cambiar. Y tenemos que estar listos para esas circunstancias. Por eso Dios nos dice, fortalece tu fe. No vaya a ser que haya un cambio en tu vida y de repente tú te desmorones y digas, pero ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me responde? ¿Por qué me pasa esto? Es porque de repente te aferraste a un escenario que Dios lo está cambiando. Dios cambia tu escenario para bien, para darte nuevas asignaciones, nuevos roles, de hijo a adulto, de adulto a casado, a padre e incluso a abuelo. Amén. Amados, qué impresionante es tener sabiduría en el corazón y decirle, Señor, realmente cuando vengan esos cambios de escenario en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, yo quiero estar listo y preparado en la fe, para estar firme, fuerte, sólido. Y de repente decir, Señor, gracias porque si tú me estás cambiando de escenario es para bien, porque la palabra dice, todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor. Amén. ¿Te das cuenta qué importante es multiplicar la fe que tenemos en el presente? Porque esa fe nos va a preparar para las cosas buenas que vienen para el futuro. Amén. Amados, Dios nos quiere bendecir con más fe. ¿Cuántos reciben eso? Amén. Amén. Amados, Dios nos quiere bendecir de una manera especial. Aún te pongo el ejemplo de David. Todos nos acordamos del rey David. Antes de que David sea rey, dice la palabra de que el Señor guardó la habilidad para
con su onda matar al gigante Goliat, ¿sí o no? Si todos se recuerdan, ¿no? De que Goliat era, no sé, el Hulk del momento, ¿no? O sea, y de repente se presenta un jovencito y dice, ¿quién es este filisteo incircunciso que viene a desafiar a los escuadrones de Israel? Y David fue conocido, ¿por qué? Porque mató al gigante Goliat. Pero van pasando los años y el escenario de David cambió. De ser un muchacho, de ser un joven, pasó a la adultez, de sufrir persecución por el rey Saúl. Él tuvo que escapar, la pasó muy mal. Después David se casó, tuvo sus hijos. Incluso en el reinado tuvo que sufrir los dolores de cabeza que daban sus hijos. Su escenario iba cambiando. Incluso cuando se tuvo que volver a topar con otro gigante. En 2 de Samuel 21:16, cuando David ya es rey y es adulto, nota lo que dice la escritura. Isbi-Benob era un descendiente de los gigantes. La punta de bronce de su lanza pesaba más de 3 kilos y estaba armado con una espada nueva. Había acorralado a David y estaba a punto de matar. ¡Wow! Si el escenario de David, amados, había cambiado. Es como que de repente el ejército de Israel había dicho, bueno, si hay alguien que sabe matar gigantes es David. Pero el escenario de David había cambiado porque él era adulto y de repente se enfrenta al nuevo gigante y el gigante dice que lo acorrala y este filisteo estaba a punto de quitarle la vida. Es cuando vienen los soldados de Israel y matan a este gigante que se llamaba Isbi-Benob y salvan la vida de David. A partir de ese cambio de escenario, ¿sabes qué es lo que le dicen a David? No vuelvas a salir a la guerra con nosotros. No vaya a ser de que la lámpara de Israel se apague en medio nuestro. Estaban diciendo, tu vida es muy importante para nosotros, eres nuestro rey. El escenario cambió. Qué bueno que hace años has matado a Goliat, pero ahora las cosas cambiaron. Ahora es tiempo de que te quedes en el palacio real, nos enseñen las tácticas de guerra, las estrategias que están muy bien, pero el escenario cambió, ¿sí o no? Bueno, hermanos, qué importante es adaptarnos siempre a los nuevos escenarios que el Señor nos quiere dar. Para eso necesitamos fe, que tu fe se fortalezca. Qué glorioso es de que en la congregación se hayan levantado hermanos, no que sirven en la iglesia, son fieles en la congre. Hay aquellos que están involucrados en áreas ministeriales, otros que apoyan desde donde Dios los ha colocado, hay otros que han abierto las celdas de alcance, otros que están dedicados al ministerio de la casa de oración. Qué bueno, porque a través del servicio, amados, nuestra fe se va multiplicando y fortaleciendo los unos a los otros. Amén. Bueno, amados, para terminar esta mañana, quiero que recuerden lo que nos dice Romanos capítulo 12, el versículo 12. Romanos 12:12 dice: alégrense por la esperanza segura que tenemos. En otras palabras, les está diciendo: alégrense, tengan fe, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. ¡Wow! ¿Para qué hay que tener paciencia? Para las dificultades. Y dice la palabra: alégrense, tengan fe. Amén. Porque el Señor está con nosotros. Sigan orando. Amén. Oh, amados, la mejor forma de fortalecernos en la fe es orar. Que tengamos vidas de oración. Cada vez que te encuentres, no sé, en disyuntivas, en situaciones ahí como que son adversas, difíciles, lo mejor que podemos hacer es orar. El único que te va a salvar es el Señor. Amén. El único que te va a rescatar es el Señor. Amén. No dejes de orar, de clamar, de interceder una y otra vez. Amados, para terminar te digo lo siguiente: si las palabras tienen poder, si nuestra lengua tiene poder, como dice la Biblia, en la lengua está el poder de la vida y de la muerte, ¿cuánto más hay poder en la oración? ¿Cuánto más cuando un hijo de Dios ora y se levanta y dice: Señor, aumenta mi fe, Señor, dame fe, Señor, quiero tener aún la medida de fe, la medida de fe del Hijo de Dios. Amén. Vamos, es tiempo de creerle al Señor por cosas mayores. Fortalecete en la fe, pero ponte en acción. Haz algo por el reino de los cielos. Amén. ¿Cuántos creen eso?
Puedes dar un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Oh Señor amado, necesitamos fe.